Evangelio de septiembre 3, 2016. Del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado, Jesús iba atravesando unos sombrados, y sus discípulos arrancaban espigas al pasar, las restregaban entre las manos y se comían los granos. Entonces unos fariseos les dijeron: ¿por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado? Jesús les respondió: ¿acaso no han leído lo que hizo David una vez que tenían hambre él y sus hombres? Entró en el templo y tomando los panes sagrados, que sólo los sacerdotes podían comer, comió de ellos y les dio también a sus hombres. Y añadió: el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomemos una parte de la primera lectura, que es la primera carta de San Pablo a Corintios. Si he hablado de Apolo y de mí, ha sido para que aprendieran a no enorgullecerse de uno despreciando al otro. ¿Quién te ha hecho superior a los demás? ¿Qué tienes que no lo hayas recibido? Me parece que a nosotros los apóstoles, Dios nos trata como a los últimos de todos, como a gente condenada a las fieras. Nosotros somos los locos a causa de Cristo, y ustedes los sensatos. Nosotros los débiles y ustedes los fuertes. Nosotros los despreciados y ustedes los dignos de respeto. Pasamos hambre y sed, pobremente vestidos y recibimos golpes. Nos maldicen y nosotros les deseamos el bien. Nos tienen como la basura del mundo y el desecho de la humanidad. Les escribo para llamar la atención como a hijos. Aunque como cristianos tuvieran 10,000 maestros, no tienen muchos padres. Solamente soy yo quien los ha engendrado en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Muy bien, hoy la lectura nos permite hacer varias meditaciones. Y voy a empezar con Pablo para terminar con el Evangelio. Pablo reclama a aquellos que se dicen de Apolo, de Pedro, de él mismo, de Pablo. Y está llamándonos la atención porque aún hoy mismo hay dentro de nuestra iglesia quien se diga lefebriano, quien se diga de Pío X, quien se diga de Trento, quien se diga del Papa, quien se diga de Lutero, quien se diga ortodoxo, quien se diga romano. Eso no es lo que nos enseñó Dios. Y eso es precisamente lo que nos está diciendo San Pablo hoy. Y comienza a hacer una lista. ¿Quién te ha hecho superior a los demás? Podríamos preguntarnos nosotros mismos, como romanos, ¿quién nos ha hecho superior a los demás? O a nuestros hermanos ortodoxos, cuando hablan de la recta enseñanza, de la liturgia recta, que ciertamente han conservado mejor. ¿Quién les ha hecho superiores? ¿Qué tienen que no hayan recibido? Todos nosotros. Y luego va a decir cómo es el seguimiento verdadero al Señor. Ahí está precisamente la realidad. A nosotros los apóstoles, Dios nos trata como a los últimos de todos, gente condenada a las fieras. A los apóstoles, es decir, a aquellos que son príncipes entre los cristianos. Podríamos hacer una reflexión también en cuanto a los obispos. De modo tal que si nuestra vida no se va conformando con lo que dice Pablo, entonces estamos comenzando a desviarnos. Somos los locos a causa de Cristo, los débiles, los despreciados. Pasamos hambre y sed, estamos pobremente vestidos, recibimos golpes. Nos maldicen y nosotros deseamos el bien. Nos tienen como la basura del mundo y el desecho de la humanidad. Es el costo de seguir verdaderamente a Cristo. Más allá de las coronas de príncipes dadas por el emperador Constantino, más allá del poder o la triple tiara que tanto ha sido criticada y que empezando por San Juan 23 ya no ha sido utilizada. Más allá de todas esas cosas, Dios nos llama a servir a nuestros hermanos, siendo fieles a Él,
en la dificultad, como signo de contradicción. Si el fermento se echa a perder, si la sal deja de salar, ya no sirve, ya no sirve. Viene una parte interesante en que San Pablo nos dice: les escribo como hijos queridos. Y curiosamente aquí vuelve a mostrarse ese Pablo que a veces escribe o dice más de lo que después él hubiera querido. Solo tienen un solo Padre, porque yo los he engendrado en Cristo Jesús. Muchas veces podemos irnos con el impulso y decir, bueno, entonces, si nosotros engendramos a otro con el Evangelio, vamos a ser su padre. O inclusive de una manera todavía más reduccionista. Si yo bautizo a otra persona, entonces me estoy convirtiendo en padre espiritual de esa persona. Pero creo que Pablo realmente de lo que nos está hablando es del reflejo del amor de Dios. Nosotros podemos escuchar a Jesús diciéndole a los apóstoles: hijitos míos. Y ciertamente al Padre hablándonos a todos con aquella ternura. La paternidad, como nos lo ha dicho el propio Cristo, proviene y es exclusiva del Padre en el cielo. Todos los demás compartimos probablemente los sentimientos, y de un grado que no lo conozco, no lo podría especificar. Compartiendo los sentimientos también quisiéramos compartir otras cosas. ¿Qué dice el Evangelio? Habla de que van caminando un sábado. Es un dato muy importante. Tienen hambre los discípulos. Seguro no están en su casa, no han estado en su casa. Y en esa necesidad de comer algo, van arrancando espigas. El Evangelio no dice de qué son, ni si son de trigo, o de salvado, o de qué. No dice. Simplemente que van agarrando espigas y comiéndolas. Lo más seguro es que sea precisamente de trigo, por la forma de la espiga. Pero los fariseos, que se fijan en cosas pequeñas, se molestan, les llaman la atención. ¿Por qué están haciendo lo que está prohibido hacer en sábado? Según ellos, arrancar unas espigas, quitar los granos y comérselos estaría prohibido. Que en realidad el Antiguo Testamento habla no de cualquier trabajo, sino del trabajo servil. Porque el día de descanso de ellos, el Shabbat, que corresponde a nosotros al primer día de la semana, el domingo, es día del Señor, para dedicárselo al Señor, a las obras del Señor. El Señor les aclara esto muy rápidamente. ¿No han leído ustedes, que se dicen tan conocedores, lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y sus hombres? Andaban huyendo del rey, de Saúl. Entró en un templo, tomó los panes sagrados, se los comió de ellos y se los dio a sus hombres. En el caso de Jesús, no solamente es el ungido de Dios como David, sino en el caso de Jesús es verdaderamente Dios el que está en medio de nosotros. Por eso las mismas reglas no le aplican, y Él viene a enseñarnos reglas nuevas, como la misericordia, el amor, la compasión, que son mucho más importantes que un simple código de leyes. Queridos hermanos, roguemos para que Dios nos infunda la luz de su Espíritu y podamos discernir nuestros actos día con día, siguiéndolo fielmente, al costo que sea. Dios les bendiga, hermanos.